¿Qué tal? Bienvenidos de nuevo a Lápices. Este fin de semana vuelve el campeonato de MotoGP con motivo de la celebración del 12º Gran Premio del año. Cada vez nos vamos acercando más a esa consecución de grandes premios, gira asiática, donde al final, bueno, empiezan a saltar los nervios, muy poquito tiempo de descanso, de recuperación. Bueno, ¿qué os voy a contar, no? Y también tenemos que decir que este fin de semana vuelve el circuito de Motorland Aragón, el cual estuvo ausente tan solo la temporada pasada, desde que empezase a formar parte del calendario del Mundial a partir de la temporada 2010. Así que bueno, muy buenas noticias, un circuito la verdad que dentro de la historia tan cortita que tiene, aunque ya han pasado unos cuantos años, pues la verdad que tiene muy buenas instalaciones, un trazado más que interesante, muy completo, que ahora vamos a ir desgranando y viendo aquellos pequeños detalles de los que, bueno, hay que fijarse para hacer un buen seguimiento del fin de semana, podemos decir. Y bueno, de cómo llega el campeonato, ¿qué os voy a contar, no? Un Jorge Martín que llega a 5 puntos de distancia del líder, un Pecco Bagnaia súper sólido, que ya suma a estas alturas del campeonato la misma cantidad de victorias los domingos que el total de las que llevaba el año pasado. Aprovecho también este instante para deciros que por arriba, por allí, que ya nunca me acuerdo, tenemos un análisis breve pero conciso y detallado de aquellos resultados y esas dinámicas que están teniendo estos dos pilotos, estos dos oponentes más directos o contendientes, mejor dicho, a la lucha por el título de esta temporada, aunque también tenemos que tener en cuenta a un Enea Bastianini en esa tercera plaza que está un poquito más lejos, pero que no se le puede descartar todavía para nada. Y además el italiano, precisamente en este circuito de Motorland, consiguió la victoria en el último Gran Premio que se celebró aquí en 2022, ganándole en línea de meta por 42 milésimas a Pecco Bagnaia, una victoria típica de la de Enea Bastianini, con un final de carrera en una segunda parte muy fuerte. Y también tenemos que tener en cuenta este fin de semana, pues bueno, que vuelve Marc Márquez a uno de sus circuitos fetiches, podemos decir. Aquí acumula victorias consecutivas desde 2016 hasta la temporada 2019 y también inclusive la que consiguió en su primera temporada de debut en MotoGP en 2013, sin también olvidar, que ahora lo iremos recordando cuando vayamos metiéndonos de lleno en el análisis del circuito, de ese polémico toque, ¿no? De Marc Márquez sobre el sensor de velocidad lineal de la rueda trasera que perjudicaba al control de tracción de la moto de Dani Pedrosa. Y bueno, antes de meternos, como os decía, en faena, os quería adelantar que, como se han hecho en las últimas horas, se ha hecho público por parte de MotoGP, el circuito de Brno vuelve al campeonato. Buenísimas noticias, sinceramente, un circuito que lo tiene todo, muchísima historia a su espalda. A nivel técnico, que os voy a contar, una auténtica pasada. Y que a partir de la temporada que viene, hasta 2019, firma contrato con Cortona. Cierto es que tiene mucho trabajo por delante, porque al final, en cuanto a temas de asfalto, las últimas temporadas era un tema delicado, muy poco grip, un trazado que estaba en unas situaciones también bastante bacheado. En definitiva, van a tener que acometer una reforma importante, y además el circuito checo también se comentó en las últimas temporadas que tenía problemas financieros y de deudas que tenían acumuladas. Así que imaginamos que todas estas cuestiones van a poder ser solventadas hasta su vuelta para la temporada que viene, y una noticia, como os decía, súper positiva para todos los aficionados. Y yo creo que ya ahora sí ha llegado el momento de que nos pongamos en vuelta de pole, que empecemos a hacer ese análisis detallado del circuito de Motorland. Y por lo tanto os voy a poner el layout como siempre. Y bien, comentarios a nivel de historia. Ahora a medida que hayamos ya llevado a cabo el análisis técnico del trazado, veremos a aquellos pilotos con más victorias. Pero al final, este es un circuito que dentro de su corta historia, como decía al inicio del vídeo, fue inaugurado en 2009 y a partir de 2010 acoge su primer Gran Premio de Aragón en el campeonato, y en la temporada 2020 tiene una doble presencia con motivo de las complicaciones del COVID, con el Gran Premio de Aragón y el Gran Premio de Teruel. Y también un trazado diseñado por el ingeniero alemán Hermann Tilke, el cual ha llevado a cabo el diseño también de bastantes trazados del Mundial, ya no solo también del campeonato de MotoGP, sino de Fórmula 1, de automovilismo. En definitiva, al ingeniero alemán creo que su nombre ya nos debe sonar bastante, lo conocemos un poquito bien, ¿no? Y este es un circuito que podemos catalogarlo de que hace falta tener mucho flow, ¿no? Hay muchas curvas que se hacen con gas, largas, enlazadas. Un circuito que, si tuviéramos que decir
No tanto a qué moto se pueda adecuar bien, porque hoy en día ya, además con el nivel de poderío que tiene Ducati, creo que no tiene mucho sentido hacer esto, pero si pudiéramos decir a quién sí que le puede perjudicar más de lo debido, pues sería por ejemplo a KTM, ¿no? Donde vamos a ver que hay muchas aceleraciones con inclinación, de eso, de tener paso por curva, de curvas enlazadas. Al final, pues en este sentido, los de Mattighofen, pues no debe ser este un circuito, bueno, que sea el más propicio que digamos. Aunque a pesar de estas características que os estoy comentando, Motorland es muy completo, es un trazado que bueno, compagina muy bien diferentes tipos de características, ya que presenta frenadas muy fuertes, como viene siendo la de la 1, la de la 12, una frenada donde es muy habitual que los pilotos empiecen el fin de semana yéndose largo, la referencia no está clara, van jugando con ella y además, como hay una escapatoria asfaltada, esto también hace que los pilotos puedan sobrepasar el límite y tengan más confianza de hacerlo en este punto. Como no, la frenada también de la parabólica de la 16, la cual venimos de la contrarresta más larga de todo el circuito, que alcanza los 968 metros de longitud. Y además hay muchos puntos de frenada en este circuito que tienen esa característica de que se hacen en ángulo, es decir, el piloto antes de llegar a la aproximación a curva no puede empezar a detener su moto con ella completamente recta, por lo tanto hay que jugar en este sentido con el tren delantero, con el flanco del neumático cuando ya se le está empezando a empujar, con freno y metiéndole mucha presión al mismo, ¿no? Y dicho lo cual, antes de empezar curva por curva, comentaros que tenemos un total de 17 curvas en este circuito. Hasta la temporada 2022 eran 16, pero esa última parabólica de izquierda, antes de entrar a meta, se ha decidido este año por parte del campeonato dividirla en dos curvas diferentes, cosa que no entiendo muy bien el sentido de esto. Aunque en definitiva, bueno, lo que se nos queda, un total de 10 curvas a izquierda, 7 a derecha. Con motivo de esto, Michelin lo que hace para este fin de semana, un compuesto asimétrico trasero en el flanco izquierdo. Y también el proveedor de neumáticos este fin de semana vuelve a la carcasa habitual, es decir, en el último Gran Premio de Austria, en el circuito de Red Bull Ring, por las grandes aceleraciones, también las altas temperaturas que se alcanzaban, bueno, Michelin en este caso se cubría las espaldas y tenía una carcasa más dura que aguantase todo este tipo de cuestiones y que les permitía bajar incluso hasta en 10 grados la temperatura interna del neumático. También a raíz de esto, Marc Márquez comentaba el fin de semana pasado que los cambios que habían hecho a nivel de puesta a punto le habían permitido tener mejores sensaciones al comienzo del Gran Premio, pero que quería todavía reconfirmarlas aquí en el circuito de Motorland, ya que la variación de esa carcasa puede hacer que, bueno, que las sensaciones varíen un poco y que al final esa puesta a punto con la que estaban trabajando quede un poco inservible. Veremos al final qué pasa. Y ahora sí, empezamos con la habitual vuelta de pole, recta de meta principal, la cual ya sabéis, no es la más larga de todo el trazado. No da tiempo, por lo tanto, a subir hasta esta velocidad y llegamos a la primera frenada, la cual se empieza a ejercer a partir de unos 300 km por hora, se baja hasta segunda y vamos a llegar hasta una velocidad mínima, a partir de la cual se empieza a voltar el gas en el vértice de la 1 a unos 90 km por hora. Deciros, en esta entrada de la primera curva es mejor sacrificar la parte inicial para no perder tanto en la salida, porque al final con la consecución de curvas enlazadas y donde es muy importante la velocidad que se tenga en el paso por curva y el uso que se haga del hilo de gas hasta prácticamente el quinto viraje, como salgas muy parado y con muy poca velocidad en este punto vas a perder muchísimo tiempo. Saliendo de la 1, cambio de dirección hacia derecha, antes de lanzarse hacia ese segundo viraje, se sube a tercera, se pasa por el vértice de este punto a unos 165 y ahora antes de llegar a la tercera curva sí que se frena justo lo necesario a partir de unos 205 para no perder la línea. Llegamos hacia este tercer viraje, el circuito empieza un poco en subida. También decirle que este es un circuito que entre el nivel más alto y más bajo hay unos 50 metros de diferencia, por lo tanto este es un trazado que juega muy bien con esos desniveles y con la topografía, la ubicación, ¿no? Donde se encuentre y con el terreno donde está ubicado, podemos decir. Y además, ahora lo veremos, no me voy a adelantar. Básicamente, una vez que salimos a la tercera curva, me quería detener para hacer un viaje al pasado, temporada 2022, que coincidía con la vuelta de Marc Márquez. Acordar en esa temporada, después del Gran Premio de Mugello, el 8 veces campeón del mundo, se baja de la moto para llevar a cabo esa última operación, la cuarta si no me equivoco, de su brazo derecho, y reaparece en el circuito de Motorland. Fin de semana en cuanto a clasificación, pues bueno, Márquez lo tuvo un poco complicado, no pudo pasar a la Q2, salía retrasado, pero recupera bastantes posiciones en el momento de la salida en la frenada de la 1.
En el momento en el que, si ahora mismo no me falla la memoria, estaba en la séptima posición, pasando la tercera curva, en ese momento en el que se empieza a abrir más el gas, la verdad que se va bastante rápido en este punto, como hemos dicho en tercera, a partir de unos 160, Márquez tiene ese susto de ATA, se empieza a deslizar el trasero y justo detrás suyo iba totalmente pegado Fabio Quartararo. Por la mala fortuna, en el momento de la salida, muy pocos metros de distancia entre cada piloto, al final el francés se acaba comiendo a Marc, se acaba yendo al suelo. Además, a partir de este punto, Fabio ya pierde el liderato y no lo vuelve a recuperar hasta final de temporada, de esa temporada 2022, como os decía. Y a partir de aquí se empieza a desencadenar, pues, bueno, unos acontecimientos bastante complicados. ¿Por qué? Como estáis viendo en esta consecución, mejor dicho, de fotogramas que os estoy poniendo en pantalla, la parte frontal del carenado de Fabio se queda encajado entre el guardabarros trasero y el colín de la moto de Márquez. ¿Qué sucede? Que en el momento de llegar hacia esa contrarrecta pequeña entre la 7 y la 8 y de activar el dispositivo trasero de altura, en el momento en que la moto baja por completo, empieza a tener, claro, un impedimento y por lo tanto ya empieza a bloquear el tren trasero, a hacer unos movimientos extraños y a que se produzca ese toque y esa caída de Nakagami y bueno, pulsaciones que se nos pusieron a 1000 porque cuando vimos al final al piloto japonés y ahora cuando llegamos a ese punto lo vamos a ver bien, deslizando por el suelo y los demás pilotos esquivándolo con las velocidades en ese momento de la salida antes de llegar a la frenada de las 8, pues la verdad que bastante delicado fue el asunto. Bueno, seguimos hacia la cuarta curva, en subida también se hace a unos 160. Deciros que aquí, dependiendo de cada piloto, de cada moto, a la salida de la tercera curva se puede subir a cuarta para empezar a frenar antes de llegar hacia ese cuarto viraje y bajar a tercera, pero aquí depende de cada uno. Al final, nosotros que hemos cogido la referencia de la vuelta de pole de Pecco de la última temporada que estuvo MotoGP aquí, 2022, con ese 1.46.069, el cual seguro que bajan al 1.44 esta temporada, vamos, lo firmo este fin de semana, lo apostaría por ello. Pues bueno, esas son las referencias que hemos sacado, que estáis viendo aquí en la infografía, ¿vale? Y bueno, ahora llegamos a la frenada de la 5, la cual se hace, como os decía, en ángulo, por lo tanto, muy importante que el tren delantero, con la presión que se le está metiendo al flanco del neumático, no sobrepase el límite. Aquí, por ejemplo, me acuerdo de la caída que tuvo Nakagami, uno de los dos grandes premios que se disputaron en la temporada 2020, cuando consiguió la pole. Además, sí fue en el Gran Premio de Teruel, fue el segundo Gran Premio disputado de esa temporada y que, bueno, tenía un ritmazo del japonés y estaba todo de cara. Al final llegó aquí y, bueno, con el momento de la presión de estar liderando, bueno, metió una bloqueada del tren delantero que la verdad que fue bastante importante. Como decía, se frena a partir de unos 180, se baja a segunda, se empieza también a abrir gas en el vértice a unos 95 km por hora. Aquí tenemos cambio de dirección hacia derecha, hacia la 6, una curva de transición, se sube hasta cuarta y llegamos hasta la curva 7, la cual también otra frenada que se hace en ángulo. Se empieza a frenar a unos 210, se baja a segunda, se pasa a 95 por el vértice y ahora llegamos hasta esta contrarrecta, como os decía, antes de la frenada de la 8. También, que se me había olvidado y os había dicho que lo iba a comentar, entre la curva 5 y 6 llegamos a la parte más alta de todo el circuito. Por lo tanto, ahora a medida que vayamos avanzando os voy a indicar cuál es el punto más bajo del todo el trazado. Y bueno, entre la curva 7 y 8, como os decía, en ese incidente entre Marc Márquez y Nakagami, que al final obviamente no tiene ningún tipo de responsabilidad de que al final tenga esa mala fortuna, de que tenga un susto saliendo de la curva 10, de que hay un piloto que acabe contactando con él y yéndose al suelo, de que quede encajada entre el colín y el guardabarros trasero de su moto, pues parte del carenado de la moto de Fabio. Pero para mí, con la velocidad de reacción que tienen estos pilotos, estuvo poco hábil o poco despierto cuando notó que en el tren trasero, activando el hold shot de su moto, fallaba algo. ¿Por qué os digo? Porque si veis la repetición, al final él mira, entiendo como para comprender qué está sucediendo, pero yo creo que una vez que ve que ya contacta con Nakagami o que está muy cerca de producirse el contacto, y ya sé que esto es muy complicado, pero al final, lo que digo, con la toma de decisiones tan rápidas que tienen estos pilotos, porque tienen este nivel y es así, pues creo que Marc lo que debería haber hecho y estaba capacitado para ello era intentar, ya que estaba casi en la línea más exterior posible,
abrirse lo máximo posible, irse a la parte de la escapatoria asfaltada que hay a esa parte izquierda y dejar de estar en mitad de la trazada. Pero bueno, al final cada uno tendría su punto de vista, yo solo os comento el mío. Antes de llegar a la frenada de la 8, se baja segunda, se frena a partir de unos 220, llegamos a este sacacorcho, el cual va a ser una frenada bastante delicada, que se hace en bajada, esa transferencia de peso que se produce hacia el tren delantero, como sigue empujando el tren trasero, y aquí la verdad que, bueno, sitio delicado también a tener en cuenta. También entre la 8 y la 9, entre ese cambio de dirección, se frena justo lo necesario, seguimos en segunda, para pegarte lo más posible al vértice de la 9, apuntalar el gas a unos 80 km por hora, y ahora vamos a tener esta salida importantísima hacia esa parabólica de la 10, muchísimo tiempo en el que se pasa inclinado, y aquí es una de las fuertes aceleraciones que tiene este trazado, también junto con la salida de la 15. ¿Por qué? Porque al final sales prácticamente de parado, abriendo gas con muchísima inclinación. Además aquí la imagen es súper bonita, los pilotos totalmente descolgados, abriendo gas, teniendo esas deslizadas del tren trasero. Y aquí lo que os decía, va a ser muy importante ese nivel de aceleración con el que se salga, ese nivel de tracción, porque eso va a marcar la pauta, va a ser totalmente determinante a la hora del tiempo y también de llegar con muchas opciones para poder llegar a adelantar en el piloto que te precede en esa frenada que os hemos dicho tan propicia también de la curva 12. También deciros que va a ser muy importante el nivel de aceleración con el que salgan los pilotos a partir de la curva 10. Nos podemos fijar también a medida que avance la carrera el nivel de aceleración con el que salen para entender la vida del neumático trasero con la que llegan los pilotos a las segundas partes de carrera hacia las últimas vueltas, ¿no? Que al final aquí va a ser totalmente determinante. Por el décimo viraje, antes de afrontar el mismo, se sube a tercera, se pasa a unos 160 y ahora vamos a llegar, bueno, hacia la curva 11, que es una curva totalmente de transición, otra curva que no entiendo por qué la denominan como tal. Y llegamos al comienzo de que os decía, el tercer sector. Frenada de la 12, una frenada muy complicada porque se produce en bajada, también un poco parecida como en la 8. El tren trasero, pues bueno, sigue empujando muchísimo, hay una transferencia brutal hacia el tren delantero. Por lo tanto, aquí también, con lo completo que este circuito, tenemos que tener una puesta a punto a nivel de frenada, de horquilla, de suspensiones, que te permita tener una moto muy firme en frenada, que te dé mucha confianza, pero que también te permita ser ágil en esos cambios de dirección, que hay hasta 6, como hemos visto en la infografía que estamos viendo en pantalla, toda esa zona de paso por curva, de curvas enlazadas, de tener una moto que por la mano no la notes pesada, pero que también te dé buenas sensaciones y que te permita tener bastante sustento, ¿no? Bastante apoyo, firmeza en estas frenadas, como os comentaba. En la 12 se baja hasta segunda, se empieza a frenar a partir de unos 275 km por hora y ahora veremos más adelante bueno, ese percance, esa situación polémica que se generó en 2013 cuando Marc en este punto va largo, roza a Dani, justo le da en ese sensor de velocidad lineal de la rueda trasera, que es el que recopila la información que luego se transmite al control de tracción para que sea el encargado de cortar la potencia. Y Dani, justo saliendo de esta curva 12, vemos cómo tiene ese high side, ¿no? A partir de aquí, saliendo de la 12, se empieza a apuntalar el gas a unos 95 km por hora. Si os fijáis, estamos viendo muchas curvas, a pesar de lo fluido que es este circuito, donde se pasa por el vértice a menos de 100 km por hora. Y ahora tenemos cambio de dirección de nuevo. Antes de llegar hacia esa curva 12+1 se sube a tercera. Y aquí va a ser también muy importante ese cambio de dirección con la velocidad a la que se llegue ya hacia ese viraje 14. Al final, curva 12+1 como decía, por el vértice se pasa a unos 155 y aquí en la frenada de la curva 14 vamos a ver imágenes, la verdad que a mí se me ponen los pelos de punta algunas veces cuando los veo, esas vueltas lanzadas de clasificación, vueltas de pole, porque están frenando completamente encima del piano y vemos todos esos rebotes que le genera en el tren delantero y como la moto ya haciendo tope de horquilla sigue teniendo esos movimientos tan destacados, ¿no? En esta frenada se empieza a producir esa desaceleración a unos 185, se baja a segunda, se pasa a 95 por el vértice y aquí de nuevo, entre ese cambio de dirección de derecha a izquierda,
se empieza a frenar justo lo suficiente a partir de unos 105 para no perder la línea. Aquí también hemos visto muchos tipos de adelantamiento en MotoGP. Me acuerdo, por ejemplo, en la primera victoria de Pecco en 2021 en MotoGP luchando contra Marc hasta la última vuelta, cuando Marc lo estaba intentando por activa y por pasiva, pero al final acababa yéndose largo en todos los puntos, y aquí también en este último intento acabó yéndose largo, porque al final si intentas atacar el vértice de la 15 demasiado rápido, acabas matando toda la velocidad y por lo tanto toda esa aceleración necesaria que te hace falta para afrontar la contrarrecta, como os decía, más larga todo el circuito, pues acaba lastrando todas las opciones de llegar con posibilidades, ¿no? de acometer el adelantamiento, buscar el interior o ponerte en paralelo antes de llegar hacia esa parabólica de la 16. A partir de aquí comienza el último sector. Obviamente activamos el shock trasero, aplicamos máxima potencia, se sube hasta sexta velocidad y llegamos a otra frenada que va a ser también muy contundente, muy importante, la cual se empieza a ejercer a partir de unos 350 km por hora, se baja hasta tercera, llegamos hacia esa curva 16, la cual pues donde se pasa muchísimo tiempo inclinado, haciendo ese paso por curva, una curva súper bonita, ¿no? Porque vemos como al final, incluso en Moto 2, en Moto 3 hemos visto adelantamientos donde el piloto que va por dentro levanta la cabeza y mira al que va por fuera para ver si se va a cruzar la línea. Al final, una zona muy bonita de ver. Y deciros también que a mediación de la curva 15, como vemos en esta infografía que hacemos y el diseño del circuito, se alcanza el punto más bajo de todo el circuito. También en la curva 12+1 vamos a tener ese muro de fondo tan característico del circuito de Aragón, que además, si no me equivoco, me parece que año 2015 el diseño del trofeo que se entregó era en referencia a este punto del circuito. Y bueno, en definitiva, ya salimos de la curva 16, la cual en el vértice se empieza a abrir gas a unos 145, freno muy complicado, como os decía, y ya la curva 17 totalmente de transición hacia la llegada a meta. Y ahora sí, vamos con aquellos pilotos que han conseguido una victoria como mínimo desde la llegada del circuito del campeonato en 2010, que es Stoner, que fue el primero en conseguirla, tanto con la Ducati en la última temporada que estaba con los de Borgo Panigale, como en 2011 en la primera temporada de debut con Honda, que por cierto el diseño de esta moto, quien lo hiciera y el ideólogo pues se lució básicamente, y aquí Stoner pues bueno, era un circuito donde se encontraba muy cómodo, y bueno, es que las carreras de 2010 y 2011 del australiano fueron de salir y no dejar ningún tipo de duda ni de emoción a ningún piloto y a ningún aficionado básicamente, ¿no? Así que bueno, un nivel espectacular el del australiano. Seguimos avanzando. Dani Pedrosa, que consiguió también sumar la victoria en 2012. Y aquí, bueno, Dani tuvo uno de los mejores cuerpo a cuerpo que yo recuerdo en MotoGP en la temporada 2015. Lucha por la segunda posición con Valentino Rossi. Las últimas 5 o 6 vueltas con las que nos delintaron ambos pilotos. Fue un auténtico espectáculo, con Valentino Rossi, adelantando en esa curva 4 que hemos visto antes, que se hace en tercera a más de 160. Luego Dani también buscando esos adelantamientos en la curva 5, dejando correr la moto. Luego el siguiente adelantamiento que le permitió finalmente consolidar esa segunda posición de podio en la curva 7. Un Dani y un Valentino Rossi que nos permitieron tener una de las luchas más bonitas que hemos podido tener en la era moderna de MotoGP, que digamos. Y si seguimos avanzando, llegamos ahora a Marc Márquez, que consiguió su primera victoria en su año de debut en MotoGP, con ese percance polémico como con el que hemos hablado anteriormente, y luego a partir de 2016 hasta 2019 consiguió todos esos años las victorias de forma consecutiva. Además hizo un circuito que, lo hemos comentado antes, al final, con la cantidad de curvas izquierdas que hay, curvas a alta velocidad, frenadas que se producen en ángulo, por ejemplo esas frenadas de las 5, dejando correr la moto, atacando el vértice, al final son muy propicias, ¿no? para el estilo de Marc. Seguimos avanzando también. Jorge Lorenzo, temporadas 2014-2015, suma la misma cantidad de victorias que Stoner. Por cierto, no lo he dicho antes, pero Marc Márquez es el piloto que suma más victorias en MotoGP en este circuito, obviamente. Y bueno, en el caso de Lorenzo, pues esa temporada 2014 se pudo accionar en una carrera que en la segunda parte, ya comenzaba amenazando con bastantes probabilidades de lluvia. En el último tercio de carrera, que digamos, empezó ya a llover más intenso.
Al final los pilotos se vieron obligados a hacer flag to flag, cambiar moto. Marc Márquez y Dani Pedrosa siguieron en pista, pero bueno, era imposible con la cantidad de agua que había ya y que estaba cayendo seguir con los slick, y bueno, esto le permitió asegurar la primera victoria en este circuito al mallorquín. Luego en 2015, pues bueno, fue una victoria habitual de 5 veces el campeón del mundo, saliendo desde la primera línea, cogiendo la primera posición e imponiendo su ritmo hasta el final. Seguimos ahora con Alex Rins, temporada 2020, y ojo, he decidido coger esta imagen porque es muy buena. Al final la celebración que hacen ambos es igual, es idéntica. Si la veis luego en vídeo, es un calco. Básicamente quería destacar la actuación que hicieron los dos, porque primero Alex Rins salía desde la 10ª posición, hizo una remontada brutal, pero es que Alex Márquez no se quedó corto y salía desde la 11ª plaza. Por lo tanto, además, este fue un punto en el que Alex Márquez empezó a demostrar en esa temporada 2020 su valía en el equipo oficial de Honda, cuando acordaros que antes de que empezara la temporada ya le habían dicho que al siguiente año le bajaban al LCR, ¿no? Y a partir de aquí Alex fue cogiéndole el punto a esta Honda y bueno, fue capaz de conseguir los mejores resultados de HRC en esa temporada, que a partir de aquí empezaría la debacle, ¿no? Podemos decir, de los japoneses. Y bueno, en esa temporada 2020, como os decía antes, Gran Premio de Teruel, pues bueno, Franco Morbidelli, que sumó aquí su segunda victoria de la temporada, del total de 3 que consiguió y que le permitió asegurar ese subcampeonato del mundo. Y bueno, al final el italiano, desde el primer momento que Nakagami, como os he dicho anteriormente, pues acaba cayéndose en la curva 5 desde la primera vuelta, coge el liderato y ya no lo suelta en ningún momento, impone su ritmo y bueno, un ritmo totalmente de martillo a los Wayne Rainey, a los Jorge Lorenzo, podemos decir, ¿no? Y bueno, ahora llegamos a una victoria muy especial para el italiano, para aquellos seguidores de Pecco Bagnaia, temporada 2021, primer triunfo en MotoGP, y vaya forma, ¿no? Aquí hizo un máster el italiano, porque ganarle en el circuito, en uno de los circuitos fetiche de Marc Márquez, un cuerpo a cuerpo en las últimas vueltas, pues la verdad que te hace consolidarte y bueno, darte muchísima confianza, ¿no? Porque al final vimos aquí una capacidad del italiano de no ponerse nervioso en cada intento de adelantamiento, ¿no? Que hacía Marc sobre el italiano, Pecco se lo devolvía al instante y al final entendía que en frenada, si Marc lo quería adelantar, iba a tener que hacer mucho porque él estaba con su moto en plena sintonía y por el sitio. Al final, ¿qué pasaba? Que en el momento en el que se iba largo, recuperaba la posición. Así sucedió en la curva 1, en la frenada de la 5, en la frenada de esa chicane antes de llegar a la contrarrecta que da lugar a la última curva del trazado. En definitiva, aquí el italiano, pues bueno, eso, como os decía, hizo un máster al completo. Y bueno, última victoria, como hemos dicho también anteriormente, aquí Enea Bastianini, una segunda parte de carrera más que interesante, también muy habitual, como ya sabemos, con Enea Bastianini. Estuvo muy sólido todo el fin de semana también en cuanto a una sola vuelta, pudo clasificar en primera línea y al final, pues bueno, se acabó llevando la victoria con, bueno, creo que fueron, sí, 42 milésimas tan solo sobre línea de meta respecto a Pecco Bagnaia. Al final, creo que este fin de semana vamos a tener muchos contendientes a la victoria. Obviamente Marc, y mucho se va a hablar de la maldita diferencia que hay entre la GP23 y la GP24, pero bueno, yo lo meto en esto con la lucha por la victoria, porque si Marc mantiene también esa línea de velocidad desde el primer momento del fin de semana, como vimos anteriormente en el Gran Premio de Austria, eso le va a permitir estar mucho más cerca de Pecco, de Martín, que están siendo la referencia como no puede ser de otra forma. Y al final es que, ya bien lo sabemos, empieza el fin de semana y como desde el primer momento no tengas una puesta a punto base con la que te encuentres cómodo y a partir de ahí evolucionar y por ir pequeños detalles y que el piloto se pueda centrar en su propio estilo de pilotaje, al final se acaban complicando las cosas y no hay tiempo suficiente para solucionar los problemas a los que se enfrentan tanto los pilotos como los equipos. Y bueno, para terminar el vídeo, deciros que hemos sabido en las últimas horas que Pol Espargaró va a volver a disputar su tercer wildcard, concretamente, en lo que llamamos de temporada, en el primer Gran Premio que se disputa en el circuito de Misano. Digo doble porque se van a disputar dos en dicho circuito, es decir, el primero de forma consecutiva después de este Gran Premio de Aragón
Y posteriormente creo que hay 2 semanas de descanso, o una, hasta el siguiente, que con motivo básicamente de reemplazar las caídas que se han producido y de reemplazar al Gran Premio de Kazajstán o al de la India, por ejemplo, esta temporada. Y bueno, en cuanto a Paul, al final el fin de semana que hizo en el Gran Premio de Austria, que no hemos hablado de ello, pues la verdad, muy sólido, muy competitivo, estando de los primeros en las primeras sesiones de entrenamiento, llevando también ese nuevo prototipo o futuro prototipo para el año que viene de KTM, que es diferente. A nivel aerodinámico ya ni os comento, con esa evolución, esa especie de guillotina, por decirlo de alguna forma, que llevan en el basculante, esa evolución en la línea de escape también. Al final era una moto que daba la sensación que tenía muy buen nivel de aceleración en comparación con las KTM de este año. También, ahora, siempre a nivel visual que estaba viendo la moto de Paul, la antea de aire frontal del carenado también cambia en tanto de anchura como de tamaño a su vez. Y bueno, aparte de lo de Paul, os quería comentar que también se ha hecho oficial la llegada de Fermín Aldeguer el año que viene a MotoGP. Todo estaba muy en duda con el nivel de prestaciones que estaba teniendo Fermín en lo que llamamos de temporada. Pues bueno, al final se disipa cualquier tipo de duda. Llegada al equipo de Resini, firma contrato con el equipo de Nadia hasta final de 2026. Y el propio equipo de Resini renueva contrato hasta temporada 2025 con Ducati. De Aldeguer, comentaros que bueno, espero que esto haga que gane confianza, que ya sepa que tiene su futuro resuelto al 100%. Al final la cláusula que tenía Ducati para no ejercer ese precontrato que digamos, se ha hablado mucho, pero al final podemos decir que estaba alrededor de 1 millón de euros. Por lo tanto, Ducati tenía que dejar mucha pasta al entorno de Aldeguer si no querían subirlo finalmente, ¿no? He dicho lo de la cantidad porque al final Ricard Llobet estuvo hablando que era más de medio millón de euros. Yo le pregunté por Twitter especialmente, le dije que sí era esa cantidad y me dijo que no me la podía decir. Entonces, pues bueno, más o menos por las informaciones también que han ido saliendo, pues puede ser que estuviera por ahí la cosa, ¿no? De Aldeguer, comentaros que yo creo que flaco favor ha sido, y a ver si aprenden de una vez por todas las fábricas, el que haya firmado el contrato antes de empezar la propia temporada. Es verdad que el año pasado de forma espectacular, todo lo dábamos como máximo contendiente al título este año en Moto2. Finaliza eso el año pasado con 6 podios consecutivos, de los cuales 4 son 4 victorias consecutivas. Y bueno, veamos Aldeguer en plena sintonía. ¿Qué pasa? También llegan los neumáticos Pirelli, cambia un poco el campeonato y él además empieza a tener dudas de que también además sean de, oye, no quiero generarle a su vez dudas a la fábrica que me ha fichado. Esto lo vimos en las declaraciones que se publicaron entre Fermín y Daliña, creo que fue en el segundo Gran Premio del año en Portimao, en la zona de los camiones, detrás de los bosses. Y Aldeguer le hace mucho hincapié en como, oye, que no me fue bien en Qatar al inicio del campeonato, pero no pasa nada y demás, cuando Daliña no le había preguntado nada de eso, ¿no? Entonces se ve que es normal, un chaval de 19 años, tercer año en el Mundial está siendo el cuarto si contamos la primera temporada que hizo en Moto E. Al final es mucha presión con la que deben jugar, ¿no? Pero yo quiero pensar que el nivel obviamente de Fermín no está en hacer un 20º en el Gran Premio de Austria o no entrar casi en los puntos en el circuito de Silverstone, donde precisamente el año pasado consiguió su primera victoria en Moto2. Obviamente, claro que no. Yo creo que a Fermín además le va a beneficiar dar el salto a MotoGP y vaya a pensar que bueno, ¿qué contradicción estás diciendo? Si te estás quejando de los tiempos con los que juegan las fábricas en los contratos, efectivamente me quejo de eso, pero creo que Aldeguer en MotoGP todavía le va a permitir dar un pasito en adelante a nivel de estilo de pilotaje, de evolución, y sabemos últimamente que suele ser más asumible, no vamos a decir fácil porque no lo es, el salto de Moto2 a MotoGP que de Moto3 a Moto2, y precisamente Fermín no venía de el camino de subir de Moto3 del Junior, no, venía del campeonato del europeo de Moto2, venía de esa categoría intermedia y bueno, esperemos al final que Aldeguer le pueda ir bien y se quite todo ese ambiente que había mucha duda. Y ojo, a ver si nos planteamos de que al final Ducati pudiera dejar tirado de algún modo, ¿no?, a Aldeguer. Bueno, cosa que no ha sido así, espero que las fábricas, como os decía, aprendan también de algún modo. Y bueno, en cuanto al mercado, al final nos quedan esas 2 plazas libres por saber, pero que parece que, bueno, que todo tiene pinta al final
de que van a ser para Miguel Oliveira y Jack Miller, para ese equipo de Pramac, y luego compañero de Zar con el LCR, que al final la continuidad de Nakagami está muy en el aire y todo apunta a que Chantea, el piloto tailandés de Moto2, un ídolo en su país, pues pueda ocupar esa posición. Así que bueno, nada, nos vemos en los próximos vídeos. Esperemos tener un fin de semana apasionante, súper divertido, como no puede ser de otra forma, disfrutando de lo que más nos gusta. Y nada, que nos vemos y besos para todos. Adiós.